Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 21 de marzo, jueves de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día jueves leemos el libro del Génesis, capítulo 17, versículos 3 al 9. Cuando Dios se le apareció, Abraham se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo: Aquí estoy, esta es la alianza que hago contigo, serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera, de ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes, contigo y con tus descendientes, de generación en generación. Establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham: Cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Palabra de Dios. El momento de la constitución de la nueva alianza se nos presenta en este jueves de la última semana de Cuaresma, justamente porque estamos a punto de celebrar la constitución de esa nueva y definitiva alianza. Solo podemos hablar de una nueva alianza si tenemos presente la antigua alianza. No se podría hablar de una nueva alianza si no hay una antigua. Y no podríamos decir que hay una alianza que no tiene nada que ver con la antigua. La nueva alianza está constituida para mejorar la antigua alianza, para llevarla a plenitud, no para destruirla. Y entonces es importantísimo que en esa preparación, ya estamos en la recta final, últimos días, estamos a punto de llegar al Domingo de Ramos y entonces iniciar la celebración de la Semana Santa. Importantísimo para cada uno de nosotros considerar qué es lo que estamos celebrando. Si no hacemos una meditación profunda sobre lo que significa la alianza, entonces no vamos a entender cuál es la relación a la cual nos llama el Señor. La palabra alianza es una palabra tan profunda y tan bella. ¿Qué es lo que hemos leído en el libro del Génesis? Dios le dice, Abraham se le aparece en primer lugar y Abraham se postra con el rostro en el suelo. Esto nos marca ya una característica de la alianza que es tremenda. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de alianza, ¿de qué estamos hablando? De un compromiso que se hace, un acuerdo que se hace, un convenio que se hace entre partes iguales. Cuando un ejército, una nación se enfrenta a otra nación y una es derrotada, la nación derrotada no hace una alianza. ¿Cuándo hay una alianza? Cuando esas dos naciones están en igualdad de condiciones y entonces pueden hacer una alianza para no entrar en guerra o para terminar una guerra. Pero si una nación ha vencido a otra nación, la nación que ha sido derrotada, entonces ha sido derrotada. No se presenta en igualdad de condiciones. Tiene que rendirse ante el otro, porque ha sido vencido. Cuando nosotros hablamos de la alianza matrimonial, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esa promesa
mutua que se hacen dos, un hombre y una mujer, en igualdad de condiciones, en igualdad de dignidad delante de Dios. Eso es lo que va a constituir la alianza matrimonial. Si fuera una condición donde uno va a oprimir al otro, entonces no estaríamos hablando de una alianza matrimonial. Pero fíjate la escena con la que inicia la descripción de la alianza. Abraham se postra con el rostro en el suelo a Dios. ¿Qué parece esto? Parece más la escena de aquel que ha sido derrotado, de aquel que reconoce su condición inferior. Entonces, ¿cómo es que estamos hablando de alianza? Efectivamente, Abraham está realizando lo que debe realizar. Abraham no puede pararse delante de Dios como de igual a igual. Reconoce su condición, yo soy la criatura, Él es el creador. Por tanto, me postro rostro al suelo y manifiesto esa condición. Y entonces, ¿por qué existe la alianza? Existe la alianza porque Dios se rebaja para llegar a la altura del hombre. Dios simplemente tiene que mandar, simplemente tiene que ordenar. No tiene por qué constituir una alianza con el ser humano. No tiene ninguna obligación de hacerlo. No tiene tampoco ninguna necesidad de hacerlo. Las naciones, las personas establecen alianzas porque tienen alguna necesidad, porque quieren alcanzar algo, porque quieren lograr algo que les beneficie, porque quieren efectivamente algo que buscan. ¿Qué es lo que busca Dios ganar en una alianza con el hombre, al cual no tiene por qué prometerle absolutamente nada? Simplemente tiene que ordenarle. Bueno, esa es la maravilla de la alianza. Esa es la maravilla del amor de Dios. Esa es la inmensa dignidad que ha querido darle Dios al ser humano. Cuando consideramos la alianza eterna, la nueva alianza, entonces sí hablaremos de una igualdad de condición. ¿Por qué? Porque a pesar de que Jesucristo es verdadero hombre y comparte nuestra condición de criatura en cuanto a su naturaleza humana, es a la vez verdadero Dios. Y por tanto se constituirá efectivamente esa nueva y eterna alianza en una verdadera relación entre aquel Dios que se ha hecho hombre y la naturaleza divina, Dios. Bueno, en este caso, en el que estamos viendo de la primera alianza, no. ¿Y qué es lo que le dice Dios? Fíjate en las palabras. Aquí estoy. Esta es la alianza que hago contigo, la que yo hago contigo, porque yo quiero. Serás padre de una multitud de pueblos. Tendrás entonces una descendencia enorme. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, es decir, le cambia el nombre para elevarlo, para diferenciarlo, para constituirlo como una nueva creación, para que sea algo distinto con aquel que él ha elegido para constituir la alianza. ¿Por qué? Porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo. De ti surgirán naciones, de ti nacerán reyes. Ya sabemos que Abraham va a tener un solo hijo, y sin embargo Abraham va a ser capaz de creer en esa palabra del Señor. Contigo y con tus descendientes de generación en generación, no solo contigo, sino que es una alianza para perdurar. Establezco una alianza perpetua. Por tanto, la palabra de Dios se mantiene firme. ¿El pueblo judío sigue siendo el pueblo de la alianza? Sí, por supuesto. No de la nueva alianza, pero es el pueblo de la antigua alianza. Y es una alianza donde Dios se mantiene fiel. A pesar de que los descendientes de Abraham puedan ser infieles, puedan dejar la alianza, la fidelidad de Dios se mantendrá siempre. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero.
No sé si te das cuenta de la profundidad de lo que significan estas palabras, porque imagínate tú, una persona que vive como inmigrante en otro país, que vive como inmigrante, esa era la condición de Abraham, y que tú le digas, mira, el día de mañana toda esta tierra será tuya. ¿Qué va a decir esa persona? Ay, eso es imposible, eso es imposible. Bueno, esa es la condición de la fe de Abraham. La condición de la fe de Abraham y por la cual es padre de nuestra fe es justamente por haber creído en esa palabra del Señor, que a los ojos humanos puede parecer imposible. Como un extranjero, imagínate, un ecuatoriano o un chileno o lo que sea, que se ha ido a vivir a otro país, a Estados Unidos, a Alemania, y le prometen todo esto lo gobernarás tú, será tu tierra. Bueno, eso es lo que le prometió Dios a Abraham. Así de loco es la constitución de esa alianza. Así de imposible suena a los oídos del ser humano. Por eso, si consideramos esa antigua alianza y cómo se cumplió, ¿cómo no vamos a confiar en el cumplimiento de la nueva alianza, de la cual nos habla el Señor en el Evangelio? En el Evangelio leemos a San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron, ahora ya no cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús. Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron, ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Les respondió Jesús, yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. La escena que estamos leyendo desde el día de ayer en el Evangelio de San Juan es la que viene en el capítulo 8 después de esa escena que conocemos muy bien sobre esa mujer adúltera que leíamos en los últimos días, que es presentada al Señor. Y que le dicen que hay que matarla a piedrazos de acuerdo a la ley de Moisés. Delante de esto, muchos judíos han creído en Jesús, pero él ya conoce su corazón. Y por eso leíamos ayer, como les decía, miren, el que se mantiene fiel a mi palabra, ese será mi discípulo. Primera característica de esa perseverancia de la cual hablábamos ayer. Pero ahora el Señor continúa hablándole a estos que han creído en Él y que se han quedado ahí junto a Él en el templo. Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Primera parte entonces, el que es fiel, el que se mantiene firme en mis palabras, el que se mantiene firme en la fe, el que persevera en escuchar mi palabra y ponerla en práctica, ese va a poder ser discípulo verdadero mío. Ahora agrega, ¿a dónde va a conducir esto? A que el que se mantenga fiel, es decir, aquel que verdaderamente es mi discípulo, no morirá para siempre. ¿Por qué son importantes estas palabras? Porque esta es la nueva alianza. La nueva alianza está constituida por esto. Ustedes manténganse fieles a mi palabra y yo les voy a dar la vida eterna. ¿Cuál fue la promesa a Abraham?
Tú mantente firme en esta alianza, mantente firme en lo que prometes, sé verdaderamente el pueblo del Señor y vas a recibir una descendencia enorme con grandes bendiciones y además la tierra prometida, esta tierra en la cual ahora eres extranjero. La nueva alianza, ¿cómo está constituida? Ustedes sean fieles a las palabras de Jesucristo y entonces no morirán para siempre. No significa que no moriremos, sino que no moriremos para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a participar de la misma resurrección de Jesús. Los judíos entonces se le dicen, ahora ya no cabe duda de que estás endemoniado. Ya un poquito antes en el Evangelio le han dicho esto, pero parece que tú estás endemoniado por las cosas que dices. El Señor les ha respondido, no, no estoy endemoniado, sino que ustedes no quieren creer verdaderamente en la palabra. ¿Por qué le dicen que ahora sí están convencidos de que está endemoniado? Porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y en cambio tú dices que aquel que es fiel a tus palabras no morirá para siempre. Fíjate cómo no queda dudas sobre la promesa que hace el Señor. No ha quedado duda sobre que eso es lo que está prometiendo. Han entendido con exactitud. Lo que no logran es creer en las palabras del Señor. Y dicen, pero si nadie ha logrado sobrevivir para siempre. No puede ser que tú seas más grande que Abraham. Abraham, en el cual se estableció esa alianza, murió. Todos los profetas, Moisés, también han muerto y tú ahora estás prometiendo lo que nadie ha prometido y lo que nadie ha podido dar nunca. Y entonces le preguntan, ¿quién pretendes ser tú? Y aquí la pregunta clave y el motivo por el cual el Señor va a ser condenado. ¿Quién dice Jesús que Él es? ¿Cómo contesta esta pregunta? Primero les dice, miren, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es el Padre el que me glorifica. Ese que ustedes dicen que es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. ¿Cómo puede ser que conozca a Dios? Bueno, la única manera de conocer a Dios es siendo Dios, no siendo simplemente un ser humano. Si yo dijera que no lo conozco, sería un mentiroso, así como ustedes, pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, ese padre de ustedes, se glorificaba en el pensamiento de verme, me vio y se alegró por ello. Son palabras tremendas. ¿Por qué? Porque nos está diciendo cómo el verbo de Dios no está simplemente presente en un momento de la historia, sino que como Dios pertenece a la eternidad. Y esto es lo que entienden los judíos y lo entienden perfectamente y por eso le replican, no tienes ni 50 años y vas a decir que has visto a Abraham. Yo les aseguro que desde antes de que naciera Abraham, yo soy. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. ¿Verdadero hombre? Sí, está ahí en el templo junto a estos otros hombres y lo pueden ver, lo pueden tocar. Se mueve como cualquier hombre y actúa como cualquier hombre, pero ¿qué es lo que está declarando? Que es Dios. Y por eso en ese momento que deciden hacer, recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. ¿Por qué quieren recoger piedras? Porque ha blasfemado. Ha dicho una blasfemia tremenda a los ojos de estos hombres. ¿Qué es lo que ha dicho? Ha pronunciado el nombre de Dios. Cuando Jesús dice yo soy, lo que está diciendo es Yahvé. Aquella respuesta que le dio Dios a Moisés en el episodio de la zarza, yo soy el que soy. Y entonces los judíos no pronunciaban el nombre de Dios. No solo está pronunciando el nombre de Dios, yo soy Yahvé, sino que además lo está diciendo sobre sí mismo. Si alguna vez te toca escuchar a alguna persona que te diga, no, Jesús nunca dijo que era Dios. Hermano mío, no has leído las Escrituras. Porque esta es la profesión que hizo el Señor.
se declaró a sí mismo Dios y de hecho esa fue la causa de la condena. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, os reciban mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.